Estamos dando inicio a una semana en cuanto a las condiciones meteorológicas inestables a lo largo de la semana. El mayor frente de tormenta y alerta meteorológica puede darse en las próximas horas en el área metropolitana. En la Costanera Norte, Leo Maraval con más detalles. Leo. Claudio, rige la alerta para gran parte del país. Insisto, van a ser tormentas, ráfagas fuertes de viento y atención a esto, ocasional caída de granizo. También se prevé abundante actividad eléctrica. Lo habíamos anticipado. ¿Cuál es el área de cobertura? Atención, norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Catamarca, la provincia de Córdoba, sur y centro de Entre Ríos, centro y este de La Rioja, norte de San Luis, sur y centro de la provincia de Santa Fe y por último la región metropolitana, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. Si querés, brevemente, aprovechando esta cuestión, vamos a hablar con estos chicos que están pescando. Los molesto brevemente. ¿Se animaron a venir igual a pesar de la alerta? Claro, exactamente. Después de un día laboral vinimos a pasar un rato. ¿Se pesca mejor con la tormenta? ¿Influye en algo o no? Y la verdad no, influye las ganas de venir a tirar la caña y despejarse un rato. Ahora, hay que cuidarse. Se prevé caída de granizo, abundante actividad eléctrica. ¿Cómo son los cuidados que tienen? ¿Apenas ven algo, se van o se quedan? Y la verdad vinimos tipo 5:30, así que ya en media horita más, 40 minutos ya nos estamos yendo. Ya sopla el viento. Claro. Bueno. Bueno, a la otra parte de la costanera. Ahora venimos por esta parte a pescar un rato. ¿Qué es lo que más se pesca acá? Y lo que más acá, según si tenés sábalo podrido, las bogas, pero lo más que sale acá con el bagre. Bagre. Bagre es lo que más sale con lombriz. Chicos, buena suerte, mucha buena Gracias, pesca. buenas. Claudio, este es el panorama entonces aquí, en esta especie de proa de un barco. Bien, ha parado en la de llover, Costanera ¿no? Norte. Un poco ahora. Sí. Llueve suavemente, suavemente. Lo cierto es que la tormenta se prevé para las próximas horas. En gran parte del cielo ya es prácticamente de noche. Insisto, tormentas, fuertes ráfagas de viento. El viento sí se siente y mucho aquí en la costa del Río de la Plata. E insisto, cuidado con los autos. Si es posible, quédate en casa porque está la posibilidad de la caída de granizo, sobre todo en lo que es la zona metropolitana. El viento fuerte, está pronosticado ráfagas que pueden llegar a los 60 o 70 kilómetros. Y va a haber 2 días de muchísimo viento y muy fuerte con estas ráfagas, con esa intensidad que detallaba recién acá en el área metropolitana. ¿Sentís fresco el viento? Porque todo esto es la entrada de un frente frío. ¿O el viento lo sentís cálido todavía? No, más o menos. Si bien, si no me equivoco, es viento del sur-sureste. Pero sin lugar a dudas, seguramente en las próximas horas va a bajar la temperatura, pero cada vez está sonando, se está sintiendo más el viento. Insisto, estamos sobre la costa, prácticamente sobre el agua en esta especie de proa. Acá me siento Leonardo DiCaprio en Titanic, Claudio, te digo. Te falta la protagonista, ¿no? Me falta la protagonista y la pinta de Leonardo DiCaprio. Solamente tengo el nombre, pero se siente mucho el viento aquí en la costanera sobre el Río de la Plata. Bueno, quiero la escena para la próxima salida, que cuando en algunos minutos Sí, ahí que tengas a tu protagonista ahí, Dale.